It is my distinct privilege this morning to welcome to the Hudson Institute Venezuela's interim president, Juan Guaido, and Carlos Paparoni, who is a member of the National Assembly and is the president's commissioner against terrorism and organized crime. I'm joined by my Hudson colleague, Nate Sibley, who runs our Kleptocracy Initiative. First of all, Mr. President, it is good to see you again. Being that COVID has not slowed you down too much, and it seems that that very much is the case. We are here this morning to talk about the situation in Venezuela and how the corruption, the kleptocracy, and the incompetence of the Chavistas has turned your once great nation into a humanitarian crisis. How could we possibly arrive at a situation like this? Venezuela has the world's largest proven oil reserves, the second largest gold deposits, and had a population that was among the best educated and literate in the Western Hemisphere. And yet we find ourselves today in the midst of a human tragedy. 1 in 6 Venezuelans has been forced to flee the country. This is almost 6 million people. And most of those stranded behind live with no reliable access to electricity, to running water, or hospital care. I must say we applaud you, Mr. President, and your Deputy Paparoni for challenging the Maduro dictatorship, for standing up to them as they try to overturn the last remaining elements of democracy in your country, and for working with the international community to deny Maduro, Celia Flores, Diosdado Caballo, and the rest of them the benefits of their rapacious and rampant corruption. And we all know that you have done this at great personal risk to your life, to the safety of your families, and we are humbled and gratified that you could take time with us this morning to be with us, and we're keenly interested in all that you have to say, particularly with respect to what the Biden administration needs to be doing to help bring the Maduro regime to an end and to help you restore democracy and the rule of law. Mr. President, the floor is yours, followed by Deputy Paparoni. Bueno, primero, muy buenos días. Muchas gracias al Hudson Institute por la invitación, especialmente a Marshall Billingsley. Mi agradecimiento, además, personal y en nombre de los venezolanos por el esfuerzo, además, en denuncia precisamente a la gran corrupción, a la cleptocracia, de alguna manera, de Maduro, como uno de los elementos, además, de no solamente de deterioro de la vida del venezolano, sino también de la destrucción en sí mismo de la democracia y de las instituciones en Venezuela. También a Nate, que dirige la iniciativa gracias del Hudson Institute, y por supuesto a nuestro comisionado Carlos Paparoni, que además recientemente fue precisamente reconocido por los Estados Unidos por la lucha en contra de la corrupción y por la transparencia. Para nosotros es un paso importante, precisamente en la reconstrucción de Venezuela. Hoy una agencia humanitaria compleja devenida en catástrofe. Hoy, como ustedes saben, lamentablemente casi 6 millones de refugiados en el mundo, principalmente en países de Latinoamérica. Recientemente un conflicto armado, precisamente producto de haber amparado y financiado a grupos irregulares como la disidencia de la FARC o el ELN desde Venezuela, que también han hecho uso de Venezuela, no solamente por la corrupción en nuestro país, sino por la oportunidad que le ha brindado una dictadura como la de Maduro para también poder lavar dinero, para blanquear capitales, traficar armas, y es producto precisamente de la descomposición del Estado. Una corrupción que se estima hoy, si lo podemos aproximar en montos, entre 300.000 y 400.000 millones de dólares, que han utilizado a Venezuela adicionalmente como centro para lavado de dinero, producto de capitales sucios, no solamente de la corrupción de dinero de fondos públicos venezolanos, y esto es importante también resaltarlo, sino también producto del mismo esquema de impunidad sembrado desde el régimen, también de grupos irregulares, grupos terroristas, en el caso, por ejemplo, de Hezbollah, entre otros. Hay casos además notorios en Venezuela que hoy no tienen ningún tipo
de castigo, como lo que sucedió con Odebrecht, que fue un escándalo en Latinoamérica, por ejemplo, y en Venezuela pasó sin ningún tipo de castigo, y la impunidad ha generado esto. Vale la pena acotar, además, que la corrupción hoy en Venezuela retroalimenta el sistema totalitario y dictatorial de Maduro. Lo recoge incluso el informe de Naciones Unidas para verificación de delitos de lesa humanidad en su punto 121, como los altos cargos del régimen de Maduro prefieren sostener al dictador por los beneficios económicos que derivan directamente de la corrupción, el lavado de dinero y en su momento la recepción de contratos por parte del Estado con sobreprecios. Por eso hacía referencia al caso de Odebrecht, para ponerles en contexto. Además, ustedes lo saben bien, pero para los que nos van a ver, fueron más de 30.000 millones de dólares contratados directamente, sin proceso de licitación, sin ningún tipo de control a Odebrecht. Fueron casi 100 millones en sobornos declarados por Eusenando Acevedo, quien fue el director para Venezuela. Hoy 76% de esas obras no están concluidas. Se estima el daño patrimonial solamente en las contrataciones a nivel de infraestructura a una empresa, en este caso Odebrecht, atención con la cifra, en 22.000 millones de dólares. Se estima incluso en la contratación un 400 y 500% de sobreprecio, según las comparaciones entre los contratos de la misma Odebrecht en Venezuela con contrataciones, por ejemplo, en Portugal, Ecuador o Colombia. No solamente fue un escándalo de sobornos en el caso de Venezuela, fue un escándalo de obras no concluidas, fue un escándalo de sobreprecios sin precedentes, incluso en la región. En el caso de Venezuela, incluso el soborno a Maduro directamente, que anunció además desde Odebrecht haber financiado su campaña, fue incluso el mal menor de lo que representó el saqueo a la nación por las obras no concluidas y los sobreprecios. Pero esto es solo uno de los ejemplos que lamentablemente hemos atravesado en Venezuela. Se ha investigado desde la compra y procura de alimentos, que lo hizo nuestro diputado Carlos Paparoni, que además derivó en la detención de uno de los testaferros de Maduro, en este caso Alex Saab. Hoy, además, con el reconocimiento del régimen de la necesidad de la atención por inseguridad alimentaria en Venezuela. Celebramos el acuerdo, por ejemplo, del World Food Program hace días en Venezuela. Es el reconocimiento precisamente de que todos esos programas sociales del régimen a través del CLAP, que fueron utilizados para precisamente generar corrupción, esquema de sobornos a funcionarios, mantenimiento del sistema autoritario y dictatorial en el régimen, esquema de lavado de dinero en nuestro país, incluso el uso de alguna manera de los criptoactivos en este momento para lavar dinero, que es parte de lo que tenemos que también investigar desde Venezuela y cómo es el esquema formal e informal que ha sostenido hoy a la dictadura. Aquí lo importante es que nuestros aliados en su momento, debo reconocer la labor de Marcel, gracias por lo que fue la denuncia constante, la investigación, el apoyo, precisamente a evitar que desde Venezuela se utilizaran no solamente fondos del Estado que debieran estar hoy destinados a la alimentación de nuestra gente, sino también a la preservación y eliminar los incentivos perversos de una dictadura que quería aprovecharse de un país ya hoy saqueado, debemos decir, de alguna manera. Así que a futuro y como esfuerzo desde Venezuela, desde lo que estamos haciendo, defendiendo la democracia y la libertad, el análisis de lo que tiene que ver con inundar los capitales financieros desde capitales sucios, los incentivos para los dictadores y los autócratas de mantenerse y sostener el poder en detrimento de los derechos humanos, de la libertad, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, simplemente por aprovecharse de la renta en un momento hoy destruida en Venezuela también por la destrucción del aparato petrolero en Venezuela. Como ustedes saben, la industria petrolera venezolana llegó a invertirse casi 300.000 millones de dólares, por cierto, en los últimos 14 años. Solamente 3 países superaron esa cifra en inversión en la industria petrolera local.
Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Todos estos países están produciendo hoy casi 10 millones o más de barriles día de petróleo. Hoy Venezuela, a pesar de haber sido el cuarto país que más invirtió en su industria petrolera, pasó a producir casi el 20% de la capacidad instalada desde el inicio de la inversión. Esa es otra prueba y evidencia clara de lo que fue incluso el financiamiento a la empresa y cómo destruyeron absolutamente. Esto tiene que llamarnos la atención de la comunidad internacional. Esto debe llamarnos la atención de lo que es la defensa de la democracia y los valores fundamentales. Llevar a ser responsables a los que perpetraron estos crímenes. La mejor palabra en inglés es la accountability que debemos darle a estos dictadores. Y solo será posible con el compás internacional, con la articulación de los países demócratas para eliminar precisamente esos incentivos a violar derechos humanos, a mantenerse de manera irregular en el poder. Y eso es tomando acción. Están las herramientas hoy, hay que ampliarlas, hay que profundizarlas, lo que son las sanciones económicas a violadores de derechos humanos y corruptos. Hay que poder ponerles frente a los que saquean deliberadamente a la nación y que influyen, insisto, directamente en la calidad de vida de millones. Hoy hay 9.1 millones de venezolanos en hambruna. Acabamos, afortunadamente, de lograr el ingreso del Programa Mundial de Alimentación, precisamente producto de esa hambruna, y se lograron miles de millones de dólares para la procura y compra de alimentos. Eso es lo que genera no detener a tiempo a este tipo de regímenes y mafias criminales que terminan vinculándose y degenerando en la alianza con terroristas, en el caso de, insisto, el ELN y la FARC, la disidencia de la FARC, pero también con Hezbollah y algunos otros dictadores. Lo que mejor sostiene a la democracia es la rendición de cuentas, es la transparencia, es la hoy dependencia con el mundo libre y hacer responsables a los criminales de manera inmediata. Lo contrario es de manera indirecta fortalecer regímenes totalitarios y autoritarios. Así que la gran petición es poder continuar precisamente haciendo responsables a los violadores de derechos humanos, a los que han saqueado de manera indiscriminada las arcas de la nación, y sabemos que contamos con el gran pueblo de los Estados Unidos y en este momento con el apoyo bipartidista también de los Estados Unidos. Hay que profundizar esto a las alianzas. No podemos permitir que bypassen, que salten las restricciones a través de terceros y cuartos países que faciliten entonces el tráfico, el lavado de dinero o incluso todo lo que degenera en el caso de Venezuela con el oro de sangre o los criptoactivos para tratar de lavar dinero de fondos venezolanos. Así que el esfuerzo de transparencia, el esfuerzo de rendición de cuentas es un esfuerzo en sí mismo de democracia. Es un esfuerzo en sí mismo de preservar la libertad y debemos ser vigilantes en todo momento de estos procesos. Así que de nuevo, muchísimas gracias al Hudson Institute, a Marshall, honrado de estar contigo hoy, el día de hoy. Sé de los valores los cuales defienden en torno a la libertad y la democracia, y quiero que sepan que estamos en la primera línea de defensa de esos valores en Venezuela, a pesar de una dictadura criminal en este momento. Muchas gracias también a Nate y la iniciativa de Cleptocracia. Creo que en el caso de Venezuela, Nate, tendremos mucho que conversar, exponer, pero sobre todo evitar a futuro en otras naciones. Thank you, Mr. President. Carlos, did you want to provide some comments? Bueno, luego de escuchar la presentación del presidente Guaidó, unirme al agradecimiento que él hacía, tanto a Nate como al Instituto Hudson por la invitación, y por supuesto un placer, Marshall, poder estar contigo y conversar. Mucho, parte de lo que explicaba el presidente Guaidó, mucho lo hemos conversado en privado y en reuniones bilaterales.
Lo primero es que hay que entender que en Venezuela y la grave crisis que hoy estamos viviendo es que a la dictadura la sostiene la cleptocracia. Y con esta cleptocracia, los grupos irregulares y los grupos de crimen organizado. En Venezuela, la corrupción ha tenido una evolución en los últimos 20 años. Pasamos desde 1999 a una corrupción, lamentablemente algo común en América Latina, que es el 10% de las contrataciones que se podían hacer con el Estado, a tener varios cambios a partir de esta fecha. En el 2003 vimos cómo Hugo Chávez creaba lo que era Cadivi, el control cambiario por parte del gobierno en Venezuela, atacando así a la libertad y a la libre empresa como tal. Esto generó índices de corrupción. Estamos hablando que en Venezuela para el año 2009 se produjeron aproximadamente 1 millón de millones de dólares, es decir, un 1 con 12 ceros. Esa riqueza, como lo explicaba el presidente Guaidó, representó que se fuera en corrupción más de 400.000 millones de dólares. Pero más que una cifra, para que nosotros podamos ver esta crisis, eso representa que al salario que hoy tienen los venezolanos, por cada uno de nuestros 30 millones de venezolanos, tendríamos que trabajar 550 años. Trabajar 550 años de nuestro salario para poder recuperar lo que Nicolás Maduro y la revolución en Venezuela se llevaron producto o se robaron a través de la corrupción. Vimos programas en el 2009 como Pedeval, que era nuestra empresa estatal petrolera, para esa fecha aún una de las más grandes del mundo, meterse en negocios como alimentos y incursionar en la corrupción a través de testaferros, alimentos, construcción de viviendas y otros. Para el año 2010 caen los precios del petróleo y vemos cómo esto genera el primer cambio, la necesidad de mutar y comenzar a buscar nuevas formas de poder acceder a la corrupción. Ahí es cuando vemos que los dólares preferenciales pasaron a temas como alimentos y medicinas. Cuando vemos que comienzan a funcionar en el año 2010 entre alimentos y medicina, no hablamos de una prioridad para el pueblo de Venezuela. Hablamos que los corruptos se mudaron a justamente trabajar en base a estos dos entes y utilizar la salud y la alimentación de Venezuela para poder robar dinero, lo que generó la crisis que hoy tiene el pueblo venezolano y esos 9.1 millones de venezolanos que el presidente Guaidó hace unos minutos nos decía que se encontraban en hambruna. Para el año 2016 vemos el primer cambio importante y cómo se pasa o cómo evoluciona esta corrupción a parecerse más a lo que son estructuras del crimen organizado. En el año 2016, después que nosotros asumíamos la Asamblea Nacional, la mayoría de la Asamblea Nacional, veíamos cómo creaban un programa que es el mayor ejemplo de corrupción. Y aquí, sin duda alguna, Marshall Billingsley es una de las personas que más ha podido estudiar y que más conoce este programa, que es el programa de las cajas CLAP. Pero además vimos cómo este programa de las cajas CLAP creó grandes epicentros o estructuras financieras que su único trabajo era legitimar el dinero mal habido. Vimos cómo crecieron nombres como Samark López o Alex Saab dentro de estos programas. Para el año 2018 vemos cómo comenzaron a no financiar este programa, sino financiar la corrupción a través de la explotación del arco minero. Vimos cómo incursionaban las FARC y el ELN, que ya tenían vida en Venezuela años anteriores, pero cómo comenzaban a mezclarse y a confundirse con el ejercicio que tenía el ente o que tenía el Estado venezolano en el control territorial. A partir del año 2019, cuando el presidente Juan Guaidó se juramenta como presidente interino de Venezuela, vemos cómo comienzan a salir otras relaciones, como lo es con el narcotráfico y vinculaciones como los grupos terroristas como Hezbollah, FARC, ELN, y cómo Venezuela se convirtió en el epicentro de la cleptocracia en América Latina. Pero lo que más nos preocupa de América Latina es que Venezuela no es un caso aislado, que lamentablemente esta evolución que ha tenido la cleptocracia en Venezuela comienza también a
a infectar las naciones y Suramérica. Hoy estamos hablando de aproximadamente 400.000 millones de dólares que entraron producto de la corrupción y de la legitimación y lavado de dinero de otro tipo de delitos a infectar lo que es el sistema financiero de nuestro hemisferio, pero además como esos números comenzaron a afectar y a crecer en otros países del hemisferio. Una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer para que, o que nuestros aliados tienen que hacer actualmente en la nueva administración, es entender qué es Nicolás Maduro y cómo se comporta. Lo que hoy vemos en Venezuela no es una estructura tradicional de gobierno, sino por el contrario, vemos más una estructura piramidal dedicada y sustentada a la corrupción, a la delincuencia, y que las formas en cómo se combaten estas dictaduras y este tipo de sistemas es justamente con la presión, con la unidad, pero sobre todo entendiendo que no se puede hacer en ningún momento porque cualquier visión de debilidad que se pueda manejar, ellos van a tratar de utilizarla para mantenerse o aferrarse aún más dentro del poder. Well, it breaks your heart to hear about the suffering that is so unnecessarily imposed on the Venezuelan people by the Maduro mafia. And the president mentions just so many of these different schemes. The PDVSA, the complete collapse of PDVSA. You know, this was a company that was bringing in $90 billion a year before Maduro, and now maybe brings in $2 billion. The horrific ecocide, the environmental destruction that's being conducted in the Orinoco Belt and in the Canema National Park, which is a UNESCO World Heritage Site, where they are mining the gold and polluting the waters with mercury. You can see those lakes from space. They actively worked to destroy the Bolivar as a currency through currency manipulation schemes where they stole billions through preferential treatment of money exchange houses. But the scheme that I, together with you, President, and you, Carlos, that I found the most offensive and the most odious was the profiting at the expense of the Venezuelan people and using hunger as a method of social control with the CLAP program. You know, by our estimates, they were stealing 70% or more of the money that was meant to go into feeding the Venezuelan people and the most vulnerable. I'm very pleased that Alex Saab is under arrest in Cape Verde, and all of us are hoping that he is extradited to the United States to be held accountable. But a question for you, Mr. President, and then Nate is going to ask a couple of questions as well, and then I may ask one more, and we'll invite the journalists to chat, text me questions. But I think we all heard you loud and clear over the importance of holding people and making them accountable and expanding sanctions. But there are some in Washington who would have us believe, and there are some around the world who would have us believe that in fact, US sanctions are responsible for the suffering of the Venezuelan people. When you hear that, what is your response, and what are you hoping to see from the Biden administration going forward? Sí, gracias por la pregunta, Marshall. Y esto ha sido producto de profundo debate, ¿no? Las herramientas con las cuales cuenta el mundo libre precisamente para ser responsable a violadores de derechos humanos y hoy, evidentemente, los generadores de una corrupción sin precedentes en el caso de Venezuela, que ha derivado incluso en ecocidio, fomentar terrorismo regional, una hambruna sin precedentes y un desplazamiento forzoso de casi 6 millones de venezolanos comparado con Siria. Entonces la gran pregunta es,
qué herramientas y con cuáles herramientas cuenta el mundo libre. Y creo que una de las herramientas, sin duda, es precisamente hacer responsable a través de sanciones económicas a estos violadores de derechos humanos y corruptos. No permitirles que precisamente desangren a un país por estos mecanismos. ¿Cuáles otras? Tenemos el día de hoy, puedo hacer referencia a la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, puedo hacer referencia a el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la responsabilidad de proteger de la ONU. No sé si hoy preguntáramos, ¿cuál es más eficiente? ¿La responsabilidad de proteger, el Tratado Interamericano, la Carta Interamericana o las sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos? Creo que sin duda alguna las sanciones son hoy una herramienta para presionar, como ha dicho incluso desde los Estados Unidos e incluso Europa, que también ha aplicado sanciones a el régimen de Maduro, es para mandar un mensaje claro y hacer responsable. Ahora, es la única herramienta con la cual debemos contar. También debemos entender, y lo vivimos también en este proceso, cómo evoluciona y cómo aprende la dictadura, cómo generan además los bypass o cómo tratan de saltar rápidamente estas sanciones. Las democracias tienen sus tiempos, la democracia tiene sus contrapesos, y en la competencia contra las dictaduras, autocracias que no respetan ni siquiera los derechos humanos, en ocasiones van más rápido, en ocasiones, no siempre. Y la justicia siempre llega, como en el caso de Alex Saab, como en el caso de algunos otros que no han tenido opción que declararse culpable en los Estados Unidos, como el caso del testaferro de Chávez, o mejor dicho, el tesorero incluso de la nación, Andrade, en el caso de los Estados Unidos, o algunos otros. La peor sanción que tiene hoy Venezuela, Marshall, lo creo que tiene es una dictadura, es un violador de derechos humanos. La destrucción de PDVSA no vino de la mano de ninguna sanción, vino de la mano de esa corrupción, esa gran corrupción que generaron desde la dictadura de Maduro. El flujo migratorio en Venezuela tiene que ver con la falta de oportunidades. Hoy la ausencia o el ausentismo laboral en hospitales en medio de una pandemia tiene que ver con que una enfermera gana $2 al mes y se ha visto forzada a buscar alternativas. Así que más allá del tema de la sanción, que es una herramienta útil para enfrentar este tipo de dictaduras, el reto para el mundo libre hoy es evolucionar también en qué mecanismos tenemos y podemos desarrollar para frenar el caso de Venezuela, sin duda, no solamente una cleptocracia, sino todo lo que tiene que ver con la vinculación a terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos, para no solamente ser relatores de una tragedia, no es suficiente ser relatores o descriptores del drama humano, hay que tomar acción. Acción como, en este caso, insisto, sanciones individuales y también cuando se utilizan recursos del Estado para violar derechos humanos, y hay que, insisto, más allá para evitar esto. La clave va a ser en el futuro poder articular de manera más rápida y eficiente con los países democráticos del mundo para poder frenar este tipo de acciones ilegales por parte de la dictadura. Nate, I believe you have a pair of questions as well. I do. And firstly, thank you so much, Mr. President and Mr. Paparoni for joining us today. Thank you, Marshall, for inviting me to participate. One of the things that we can't avoid talking about at the present time is the effect of the COVID-19 pandemic. One of the results of Maduro's corruption has been the collapse of public services in Venezuela, and particularly healthcare services. Can you expand a bit on how access to supplies and particularly vaccines during the COVID-19 pandemic has been politicized by the regime? Sí, evidentemente una de las consecuencias iniciales es la falta de acceso a bienes y servicios. En este caso, uno elemental, que es el acceso a la salud. Hoy el sistema sanitario venezolano, la red de hospitales primarios, está colapsada. Por eso al principio hablé de que la emergencia humanitaria compleja, como ustedes saben, la palabra compleja deriva de que fue causada por variables humanas. En el caso de Venezuela, no un terremoto, no un tornado, no ningún tipo de factor externo. Fue generada por la dictadura. Hoy está devenida una catástrofe humanitaria.
Hoy hemos visto a venezolanos haciendo línea, haciendo fila, haciendo cola para rellenar bombonas de oxígeno. Atención con esto, oxígeno. Ya no solamente el gas doméstico para cocinar, que ya hoy es escaso en Venezuela, sino simplemente para una atención primaria en medio de una pandemia que ha azotado incluso a sistemas de salud robustos en el mundo. Imagínense las consecuencias hoy en Venezuela de no haber atendido, invertido, mantenido el sistema de salud producto de esta misma corrupción. Desde el Parlamento Nacional, no solamente la Comisión de Contraloría, pero también la Administración y Servicios, se denunció claramente a los ministros de salud por contratos millonarios o milmillonarios en, por ejemplo, y hablando de Odebrecht, hospitales oncológicos, aquí en Guarenas, Guatire, una ciudad satélite de la ciudad capital de Caracas, con inversión de por encima de $1.000 millones, hoy está en la ruina. Nunca lo terminaron. Contratación directa de nuevo, sobreprecios, discrecionalidad en el manejo de los recursos, impunidad, catástrofe humanitaria en medio de una pandemia que además el régimen ha utilizado de manera policial el control del COVID y no científico o médico. Discriminan en el uso de las pocas vacunas que han podido ingresar a Venezuela. Por cierto, han entrado a Venezuela 0 dosis a través de COVAX, cuando incluso en Irán han llegado vacunas a través del sistema simplemente por la soberbia del régimen, simplemente por utilizar, por cierto, el argumento de las sanciones y el bloqueo para decir que no podían comprar medicina, cuando también en la misma acción ellos mismos develaron, mostraron que es mentira. Pudieron pagar directamente al sistema COVAX, no querían hacerlo, nunca hubo un bloqueo ni ninguna sanción para el tema alimentos, medicinas y elementos prioritarios en Venezuela. Es la triste narrativa de una dictadura para tratar de simplemente justificar su permanencia un día más. Esto es producto hoy, esta corrupción, de la catástrofe humanitaria que estamos viendo en medio de una pandemia. And just on a slightly different issue, we've talked a bit about sanctions, and I appreciate your comments on that front. But the other area where the Trump administration was quite proactive in confronting the Maduro regime was through law enforcement action. Indeed, Maduro himself was indicted for drug trafficking. As a result, the US has seized perhaps hundreds of millions of dollars from corrupt officials of the Maduro Chavez regimes. And potentially billions more, as we've discussed, are lying in bank accounts somewhere around the world, whether frozen or not, missing from where they should be in Venezuela's public treasury. So firstly, do you have a good idea where all the money that was stolen by the Maduro regime and moved and transferred around the world is hidden? And secondly, how and when, under what circumstances, do you think that money should be returned by the United States to Venezuela to benefit its people? Gracias, Nate. En este momento la República se encuentra vulnerable. En este momento la República, producto de la acción y del desastre económico que generó el régimen, se encuentra vulnerable. ¿En qué sentido? Lo más evidente y lo más doloroso para nosotros, en las consecuencias de la vida humana, un mínimo de dignidad. Pero hay elementos también muy, muy graves con respecto al sostenimiento y la recuperación de Venezuela. La cantidad de juicios, por cierto, porque no solamente es el dinero robado que está además en paraísos fiscales, se han levantado alertas importantes incluso en países como Andorra, en países como Suiza, de cuentas milmillonarias, producto de transferencias puntuales. El caso de Andorra fue uno de los más grotescos, debo utilizar esa palabra, pero en casi 15.000 millones de dólares en cuentas personales transferidas directamente desde cuentas del Estado. En este dinero se ha hecho una labor importante de identificación de estos fondos. Debo decir que no ha sido una labor sencilla y como ustedes lo saben, el tema de rastreo además tiene unas connotaciones importantes. Pero la clave de esto, y por eso empecé con el tema de la vulnerabilidad hoy de la República. Nosotros debemos actuar rápido en este sentido, porque además también está sujeto
por el mismo tema del narcotráfico, Nate, y la relación de Maduro. Es decir, hay víctimas de la FARC, hay víctimas del narcotráfico, que también están haciendo exigencias con respecto a estos fondos, que debe ser resarcido sin duda. Pero también hay hoy en Venezuela una necesidad, digamos, monstruosa, producto de esa misma corrupción, por lo cual no podemos perder tiempo en este caso y debe ser ese dinero devuelto o repatriado para ser utilizado en la recuperación y reconstrucción de Venezuela. Yo me atrevo a decir, y es una, digamos, precisión osada, sobre todo en este distinguido grupo, pero hoy en Venezuela estamos viendo la mayor corrupción vista en el planeta de los últimos años, sin duda alguna. Eso ha generado una catástrofe, las consecuencias de un país en guerra. Cuando hablamos de hiperinflación, cuando hablamos de que hoy el PIB per cápita de Venezuela es menor que el de Haití, convirtiéndonos en el país más pobre de América, de toda la América. Cuando hablamos de 6 millones de refugiados, cuando hablamos que el Banco Central de Venezuela hoy no tiene función. La moneda, el bolívar, desapareció, se destruyó. La dictadura no controla el patrón moneda en Venezuela, mucho menos las tasas de interés. La banca privada desapareció en el país en este momento. Debe llamarnos la atención de estos fondos e insisto, de cara al concierto internacional, a los países preocupados por la democracia y cómo impactan las dictaduras, las autocracias negativamente, por supuesto, en el mundo libre y hoy, en medio de una pandemia, son dependientes en este momento esta devolución de fondos porque vamos a necesitar ayuda para reconstruir Venezuela de la comunidad internacional y esos fondos podemos utilizarlos de manera inmediata para la reconstrucción. So, Mr. President, one further question from me, and then I've got a couple of questions for you from the journalists. You mentioned on a couple of moments the role of Hezbollah in Venezuela, which is something obviously that the United States follows very closely. But we're also seeing a growing Iranian presence. In fact, one of the Iranian generals who died of a suspicious heart attack a few days ago was in charge of one of their missile programs that they were working on in Yemen and with Hezbollah. But he started to travel to Venezuela quite a bit in the past year or so. I wonder, what do you see with respect to the Iranians? I know they've opened a supermarket chain. They are being allowed to ship gasoline past the U.S. embargo into Venezuela. It seems like the Iranians are playing a growing and very dangerous role in your country. What are your thoughts on that, and what must be done to reverse this trend? Sí, gracias Marcel por la pregunta. Voy a hacer dos comentarios con respecto a esto y me gustaría que además Carlos diera algunas precisiones con lo que ha sido la presencia de Hezbollah y también lo que ha sido el comercio entre Irán y Venezuela, que no es reciente, inicia hace algunos años precisamente con el ingreso de empresas en territorio nacional, presuntamente, por cierto, empresas también sancionadas por los Estados Unidos, que trataron de utilizar de alguna manera para lavado de dinero, para colocar un hub de alguna manera en Venezuela, incluso de entrenamiento, y en este caso, también de manera muy delicada y que debe llamar la atención de la comunidad internacional, digamos una cabeza de playa en lo que es América, ¿no? Importar además conflictos ajenos a territorio americano. Esto tiene un objetivo político. Inicia con Chávez, que es el sostenimiento de alguna manera del régimen. Irán habló también de que estaban pagando la gasolina con oro, producto del oro de sangre, producto de la explotación ilegal e irregular del arco minero. Así que no solamente es la relación que han sostenido, sino cómo sostienen esa relación y con base a qué tipo de actividad para poder financiar este
tipo de intercambio. Hay células y presencia en Venezuela de Hezbollah y también, por supuesto, de lo que ha sido la introducción de empresas en este momento. Insisto con esto, que han sido ya sancionadas incluso por tráfico de armas en el caso de Venezuela. Así que no podemos escapar de la intención geopolítica de la dictadura de simplemente querer presentarse como una amenaza superior a lo que hoy es la dictadura de Maduro. Una dictadura que, insisto, no controla ni siquiera el papel moneda, el patrón de dinero en circulación hoy en Venezuela, o la situación de enfrentamiento entre las disidencias de la FARC, una de ellas apoyadas por Maduro en las fronteras. Pero me gustaría que Carlos diera algunas precisiones en cifras y presencia de los últimos años en territorio nacional. Bueno, gracias, presidente. Para entender la relación Irán-Venezuela actualmente, lo primero que hay que resaltar es que aproximadamente en contrataciones bilaterales ha significado más de 7.200 millones de dólares a partir del año 2002 hasta la fecha, esa correlación. Las empresas que hoy vemos en Venezuela, los supermercados Megasis, son supermercados que están ligados directamente a Mohammad Ostabaldi, un militar reconocido o ya targeteado como miembro de la Guardia Revolucionaria. Pero además no solamente lo hemos visto en el desvío de sanciones o en la asesoría para poder violar las sanciones impuestas por la comunidad internacional, sino también poco a poco hemos visto cómo han comenzado en la cooperación militar en Venezuela a través de programas como defensa aérea. Hemos visto cómo existe un programa en Venezuela donde se han comprado armamentos y drones. En los últimos meses hemos visto nuevos drones iraníes en Venezuela. Pero además también el cómo han sido ellos quienes al lado de Rusia han estado asesorando en la recuperación de equipamientos militares en los últimos meses, que ha sido bastante explícito y que se ha visto mucho en lo que ha sido tanto redes sociales como en informes que se han presentado ante la comunidad internacional. Cuando hablamos de cómo funciona esta relación, hemos visto que grupos pro-iraníes como Hezbollah simplemente fueron la primera piedra o la primera pieza para poder generar esta relación que hoy mantiene tanto Irán como Venezuela. Y en este grupo o en esta alianza de terror que ha tenido Nicolás Maduro, también vemos cómo algunos países como Rusia o China prestan parte de sus sistemas para poder lavar dinero y para poder seguir financiando lo que son este tipo de operaciones. La pregunta anterior que hacía Nate, nosotros tenemos identificados aproximadamente unos 32.000 millones de dólares ubicados tanto en países que han tomado acciones como Emiratos Árabes, como Europa, como Panamá, Andorra, pero también existe de esto una gran cantidad, aproximadamente 22.000 millones de dólares que se encuentran en Rusia y que se encuentran en China, los cuales hoy, si bien hemos podido identificar, todavía no se han generado acciones para poder proteger este dinero. Este dinero única y exclusivamente producto de corrupción. I'll turn now to some questions from our journalist colleagues. This question, Mr. President, is from David Lawler with Axios. And he asks that we are approaching the 2-year anniversary of the April 30th uprising in Venezuela. Can you reflect on how close it came to success, why it fell short, and what lessons may have been learned from that? Gracias. Creo que el factor más importante y la reflexión respecto del 30 de abril y qué tan cerca o no pudimos haber estado de la transición o estamos de la transición, tiene que ver con un factor que hoy sostiene a Maduro, que es la Fuerza Armada, que hoy es una Fuerza Armada que está de alguna manera diezmada.
por la misma razón por lo que lo estaba Venezuela, por una crisis latente, por una pandemia, hoy por un enfrentamiento en la frontera con Colombia de disidencias de las FARC, incluso una cantidad de oficiales detenidos en una cárcel militar en este momento por negarse a trasladarse a la frontera con Apure. Entonces, el elemento más importante, lo que representa el 30 de abril, es el reconocimiento y la necesidad de la participación de la Fuerza Armada de cara a una transición en Venezuela. Es una reflexión adicional. Si el día de mañana inicia la transición en Venezuela, debemos reapertrechar a la Fuerza Armada, mejorar la relación y lo que significa el estamento en este momento, porque debemos ejercer soberanía en Venezuela. Debemos recuperar territorio en Apure. Debemos lograr poner orden y recuperar soberanía en lo que representa el arco minero en este momento para el país, que hoy básicamente es la destrucción del Amazonas sistemática y el financiamiento precisamente de grupos irregulares. Pero hoy más allá, algo más sencillo aún, en la capital de Venezuela, Caracas, como ustedes lo saben, en el oeste de la ciudad, hay un sector muy densamente poblado, muy popular, llamado la Cota 905, que está hoy tomado absolutamente por una banda delincuencial. Eso está a 4 o 5 kilómetros de Miraflores, es decir, el Palacio de Gobierno y el régimen no pueden entrar en ese espacio. Estuvimos muy cerca y estamos muy cerca de lograr una transición. Hay que fortalecer no solamente la interlocución con la Fuerza Armada, sino colocar claramente en el escenario las garantías de cara a una transición. Hoy miembros de la Fuerza Armada pesa sobre ellos acusaciones por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, pero también recompensas multimillonarias por narcotráfico y terrorismo. Estoy seguro que además el 80% de la Fuerza Armada que gana en promedio $10 al mes ya no cuenta con ningún tipo de seguro de hospitalización o simplemente atención médica primaria para su familia. Hoy no están cómodos de ninguna manera con esta dictadura, pero precisamente en esa interlocución con la Fuerza Armada hay que presentar alternativas de garantías, también de mejora inmediata a ese estamento y a esa parte importante hoy de la sociedad, y lo ha sido, por cierto, en cualquier transición históricamente en el mundo. Lo reconocemos así y vamos a insistir no solamente en la búsqueda de la interlocución, sino, por supuesto, presentar alternativas viables para la Fuerza Armada, pero sobre todo para Venezuela, para poder recuperar soberanía, seguridad ciudadana y ejercer nuestras libertades. I think you have largely answered a question from Alonso Molero, but what Alonso wants to know is whether a more continuous and persuasive effort can be made to highlight the responsibility and to bring up the awareness of the Venezuelan armed forces in the role that they can or can choose not to play in stopping this tragedy. He points out that at the most serious moment in the national crisis, the distance between the democratic opposition and the military looks like a gap that is going to be very hard to close, to solve. I don't know if you would like to react further to that, or I can move to the next. No, muy breve. Alonso, además, una agudamente venezolana, no solamente con un conocimiento importante de Venezuela. Creo que ahí hay, y lo comentaba anteriormente, ahí hay un elemento central de generación de incluso confianza de que era una alternativa, pero también de garantías. Hoy la situación no es cómoda para los miembros de la Fuerza Armada Nacional, pero la cúpula está muy comprometida con el régimen de alguna manera, aunque tampoco cómoda, por situaciones incluso familiares, personales, de alguna manera, de lo que es lo que representa hoy la Fuerza Armada. Insisto que debemos insistir por esa vía, recordando algunas palabras de un expresidente latinoamericano que lideró una de las transiciones. Puede haber transición sin la Fuerza Armada, pero no en contra de la Fuerza Armada. Así que hay que, incluso hoy como están de alguna manera fragmentadas, de alguna manera desgastadas, como lo está hoy Venezuela, en su infraestructura, en su aparato productivo,
debemos retomar un camino de confianza e interlocución directa, y por eso hacía referencia a esto de cara a lo que fue el 30 de abril. So I have a final question, and then we can have some concluding remarks. This comes from Kejal, the Wall Street Journal. And the question is what do you tell those who have lost all hope in sanctions as a realistic transition strategy, considering that the Maduro regime appears to have enough alternative income streams to keep itself functioning and afloat? And what incentive do you think regime actors have right now to give up power? Estamos ante una dictadura brutal, una dictadura que ha preferido secuestrar, torturar, cerrar medios de comunicación, expulsar de manera deliberada a millones de venezolanos antes de sencillamente cumplir con sus mínimas deberes y responsabilidades. Lo importante hoy para los venezolanos es no poner la esperanza en una herramienta u otra. Lo hablaba cuando Marshall me preguntó sobre las sanciones. Las sanciones son una de las herramientas que hemos utilizado para construir mayoría en Venezuela, para movilizar a la ciudadanía, para activar o reactivar lo que ha sido la presión diplomática y el cerco diplomático, como lo definía el Grupo de Lima. El no reconocimiento abre una nueva etapa de lucha democrática y resistencia democrática que incluso vemos en otras partes del mundo. En el caso de Bielorrusia, por ejemplo, de lo que ha sido la movilización en ese país, pero incluso en Uganda, en este momento, ante la pretensión de un robo de la elección, en este caso el candidato Bobby Wine. También en Myanmar, por cierto. Es decir, no es exclusivo el uso de sanciones en el caso de Venezuela, y hoy los venezolanos entendemos que no es la única herramienta, sino una herramienta que viene precisamente a generar los incentivos, en este caso, de presión de cara al régimen. Por otro lado, están los incentivos positivos, que también, por cierto, se presentó en su momento de cara a lo que se denominó el framework para la transición en Venezuela. Es decir, el mecanismo de levantamiento de sanciones producto de la generación de confianza y la apertura democrática en el país. Eso es parte de lo que tenemos que nosotros presentar en la mesa ahora, que atenta en contraposición a esto. Precisamente que se le permita bypassear estos mecanismos de presión mediante otros países, el querer de manera irregular, Maduro, imponerse a la fuerza en este momento. Así que la combinación de estas herramientas son los que nos pueden dar a nosotros un desenlace al conflicto en Venezuela. Lo que no va a dar un desenlace es acostumbrarse a una dictadura, es por vía de los hechos fortalecer o darle interlocución o beligerancia a un régimen como este. Nosotros debemos mantener no solamente nuestra posición, sino en nombre de los países. Lo que sucede, por ejemplo, con Navalny, en el caso de Rusia, como eso socava la democracia. Rusia, por cierto, con gran presencia también en Venezuela, no solamente militar, por cierto, sino incluso a través de corporaciones como el caso de Wagner, el caso del oro en Venezuela, presencia militar, cosa que también debe llamar la atención en este momento en América por la insistente presencia de Rusia en Venezuela. Well, Mr. President, you have been incredibly generous with your time. It is great to see you over Zoom. Carlos, likewise, it's good to see you, my friend. Mr. President, as you rightly said, you have bipartisan support in the United States. And one of the goals that we have at the Hudson Institute is to continue to educate the American people and American policymakers on not just what kleptocracy does to human rights, the rule of law, but the details and the specifics of how the dictatorship in Venezuela is using kleptocracy to exploit and to ultimately destroy the entire fabric, the social fabric of your country. And we're committed to that mission.
And we will continue to place a great deal of emphasis and pressure on the Biden administration to keep up what was started under the previous administration. And again, it's good to see you. I'll open it for any final comments or thoughts that you may have. And we just greatly appreciate you joining us here today. Mr. President, you get the final word. De nuevo, agradecer también a Carlos Pamparoni, que tiene una labor encomiable con respecto a la defensa, precisamente de estos valores fundamentales. Debe ser la piedra, además, de partida de la democracia, de la república, la reconstrucción de la república y, por supuesto, de recuperar nuestras libertades. Gracias al Instituto Hudson, por supuesto, Marshall, infinitamente agradecido, insisto, en nombre del pueblo de Venezuela. No ha sido en vano ni lo será el sacrificio, el esfuerzo en recuperar valores fundamentales como la democracia y la libertad. Gracias, Nate, por el esfuerzo, por la iniciativa. Esperamos además poder contar con su apoyo y su respaldo. Sé que Carlos además tendrá mucho que ver con eso. Para nosotros es fundamental porque, como ustedes saben, estamos en esta primera línea de defensa de la democracia y lo sentimos así incluso para países hoy también en riesgo como Nicaragua, como Cuba y alrededor del mundo. La defensa de la democracia es la defensa de los demócratas y las libertades alrededor del mundo. Bueno, de igual manera, quería agradecer tanto al Instituto Hudson como a Nate y especialmente a Marshall Dillingsley. Marshall, muchas gracias por tu solidaridad, por tu trabajo y por tu esfuerzo en lo que has construido al lado nuestro, justamente por la democracia en Venezuela. Al favor de Dios, nos vemos pronto y algún día nos veremos pronto en Venezuela para que disfruten nuestras playas. Well, that is a wonderful final thought. I can't wait to walk the streets of Caracas with you and the president. And again, many, many thanks for taking your time. Stay safe, Mr. President. Stay safe, Carlos. Our thoughts, our prayers are with you. And we look forward to staying in close touch.